En el momento en que entré a la sala del tribunal, mi hija se rió nerviosamente mientras mi yerno sacudía la cabeza con incredulidad. Pensé que era solo otra fea disputa familiar. Luego el juez me miró directamente, se quedó paralizado durante varios segundos y susurró palabras que lo cambiaron todo. Dios mío, ... ¿Es realmente él? De repente, toda la sala del tribunal quedó en silencio. Nadie entendió por qué el juez parecía aterrorizado. Nadie sabía el secreto que había pasado décadas ocultando. Y en los próximos minutos, una verdad enterrada durante más de 30 años dejaría a todos sin palabras. Nunca esperé que el día más importante de mi vida comenzara dentro de un tribunal. A los 63 años, había vivido una vida tranquila y rara vez llamaba la atención. La mayoría de la gente me conocía como mecánico jubilado, que pasaba los fines de semana pescando y ayudando a los vecinos a reparar equipos averiados. Esa simple imagen era exactamente como quería que el mundo me viera. Incluso mi propia familia creía que no había nada inusual en mi pasado. La verdad era mucho más complicada, pero había pasado décadas asegurándome de que nadie la descubriera. La razón por la que estaba parada en la corte esa mañana fue una amarga disputa que involucraba a mi hija, Emily, y su esposo, Mark. Su matrimonio se había desmoronado durante años y los procedimientos de divorcio se habían vuelto cada vez más hostiles. Acusaciones, argumentos e interminables batallas legales habían agotado emocionalmente a todos. Emily insistió en que Mark tenía activos ocultos y manipulaba las finanzas familiares. Mark afirmó que Emily estaba tratando de destruirlo por ira. Asistí solo para apoyar a mi hija y esperaba que la audiencia finalmente pusiera fin al caos que consumía a nuestra familia. Cuando entré a la sala del tribunal, Emily me saludó con una sonrisa nerviosa. Mark apenas miró en mi dirección y parecía concentrado en sus abogados. El ambiente era tenso e incómodo. Los abogados organizaron montones de documentos mientras los espectadores susurraban en silencio entre ellos. Nada parecía inusual hasta que el juez entró en la sala. Mientras estaba de pie, miré hacia el banco. El juez parecía confiado y sereno al principio, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, su expresión cambió por completo. Su rostro se puso pálido. Sus manos temblaban visiblemente. Durante varios segundos, me miró fijamente como si hubiera visto un fantasma de otra vida. La habitación permaneció inconsciente de lo que estaba sucediendo, pero inmediatamente lo reconocí a él también. 30 años antes, había sido un joven abogado involucrado en uno de los casos más peligrosos del país. En ese entonces, él me conocía por un nombre diferente, un nombre que había enterrado para siempre. La audiencia continuó, pero el juez luchó por mantener el enfoque. Varias veces me miró con incredulidad visible. Finalmente, durante un breve receso, solicitó una conversación privada en sus aposentos. Los abogados parecían confundidos, e incluso mi hija preguntó qué estaba pasando. Simplemente le dije que había asuntos antiguos que necesitaban aclaración. Dentro de la oficina del juez, cerró la puerta y me miró en silencio antes de hablar. Me preguntó si realmente era el mismo hombre que desapareció después de exponer una de las redes de corrupción más grandes en la historia del Estado. Por un momento, consideré negarlo todo. Después de todo, había pasado décadas protegiendo mi identidad, pero no tenía sentido. El juez ya sabía la verdad. Años antes, había trabajado encubierto para un grupo de trabajo federal que investigaba a criminales poderosos conectados con políticos, líderes empresariales y figuras del crimen organizado. La operación duró casi 5 años e implicó riesgos extraordinarios. Cuando finalmente terminó la investigación, siguieron numerosos arrestos de alto perfil. Desafortunadamente, varios individuos peligrosos escaparon del enjuiciamiento y juraron venganza contra cualquiera involucrado. Debido a esas amenazas, las autoridades me arreglaron una vida completamente nueva. Me mudé por todo el país, cambié de identidad y construí un futuro tranquilo lejos de los titulares. Eventualmente, me casé, formé una familia y me convencí de que ese capítulo de mi vida había terminado para siempre. El juez recordó el caso porque había lanzado su carrera legal. Nunca había esperado volver a verme vivo. De hecho, mucha gente creía que había muerto poco después de que concluyera la investigación. Cuando regresamos a la sala del tribunal, pensé que el asunto estaba resuelto. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes. Durante el testimonio, un abogado presentó registros financieros relacionados con las actividades comerciales de Mark. Cuando aparecieron documentos en grandes pantallas,
de la sala del tribunal, algo llamó mi atención de inmediato. Ciertos nombres y transacciones parecían inquietantemente música familiares. Los patrones se parecían a los métodos que alguna vez usaron las organizaciones criminales que había investigado décadas antes. Al principio, asumí que era una coincidencia, pero cuanto más profundizaba, más preocupado me volvía. El juez notó mi reacción y preguntó en voz baja si algo andaba mal. Después de revisar registros adicionales, me di cuenta de que Mark, sin saberlo, se había involucrado con personas conectadas a restos de la misma red de mi pasado. La organización había evolucionado a lo largo de los años, operando a través de negocios legítimos mientras lavaba dinero en secreto a través de complejos esquemas financieros. Mark no era un cerebro. En cambio, parecía ser un participante útil, manipulado por personas que entendían exactamente cómo ocultar actividades ilegales. La revelación cambió todo. Se contactó a investigadores federales y rápidamente surgieron pruebas adicionales. Las transacciones vincularon a varias empresas con operaciones delictivas en curso. Lo que comenzó como una audiencia rutinaria de divorcio, de repente se transformó en una investigación importante. Mark se quedó sentado en silencio atónito mientras los agentes llegaban y revisaban las pruebas. Emily luchó por procesar lo que estaba escuchando. Nadie había imaginado que un caso en un tribunal de familia expondría una red criminal que se extendía por varios estados. El clímax llegó cuando los investigadores confirmaron que varias figuras clave relacionadas con la organización ya estaban bajo vigilancia. Los registros financieros presentados durante la audiencia de divorcio proporcionaron piezas faltantes que los investigadores habían buscado durante muchos años. Una a una surgieron conexiones ocultas. La sala del tribunal se convirtió en el centro de una historia mucho más grande de lo que nadie había anticipado. Los reporteros se reunieron afuera del edificio mientras las agencias policiales coordinaban operaciones en múltiples ubicaciones. A medida que el caos se desarrollaba a nuestro alrededor, el juez miró hacia mí una vez más. Esta vez no había miedo en su expresión. En cambio, había respeto. Comentó en voz baja que algunas personas se pasan la vida huyendo del pasado, mientras que otras, sin saberlo, se preparan para el momento en que regrese el pasado. Entendí exactamente lo que quería decir. A pesar de todos mis esfuerzos por dejar atrás ese mundo, la verdad había encontrado su camino de regreso a mí. Varios meses después, la investigación resultó en numerosas detenciones y el desmantelamiento de una importante operación criminal. Mark cooperó con las autoridades y finalmente evitó un castigo severo porque la evidencia mostraba que había sido manipulado en lugar de participar intencionalmente. Emily reconstruyó su vida y encontró la paz después de años de estrés e incertidumbre. Nuestra familia se recuperó lentamente de los eventos que casi nos habían separado. Mirando hacia atrás, a menudo pienso en ese momento en el que entré por primera vez a la sala del tribunal. La risa, música, las sonrisas nerviosas, la confusión y las reacciones conmocionadas del juez parecían insignificantes en ese momento. Sin embargo, esos pocos segundos desencadenaron una cadena de eventos que cambiaron innumerables vidas. El secreto que había ocultado durante más de 30 años finalmente salió a la luz y aunque la verdad era mucho más peligrosa de lo que nadie imaginaba, finalmente trajo justicia, cierre y un recordatorio de que el pasado nunca permanece enterrado para siempre. Cuando salí del juzgado por última vez, el juez me dio la mano y me agradeció por todo lo que había hecho décadas antes. La identidad secreta que había ocultado durante la mayor parte de mi vida ya no era un misterio. Sin embargo, en lugar de sentirme expuesta, me sentí libre. A veces, la verdad espera años hasta que se revele el momento perfecto, y cuando finalmente lo hace, puede cambiarlo todo.